Exactamente. Muchachos, les quiero traer otra imagen, otra postal, otra fotografía que nos preocupó mucho, que tiene que ver con el lago Caburgua. Recordarán ustedes esa imagen que nos preocupó mucho de un descenso importante en su nivel de agua, 18 metros ha perdido. Y fíjense ustedes que se ha resuelto el misterio porque un estudio de la Universidad Austral logró detectar el por qué ocurre esto. Don Jaime, acá nuevamente la clase que usted nos hizo el día de ayer fue magistral desde el punto de vista que uno comienza a entender, por ejemplo, la composición de los lagos, que también los afluentes de los ríos llegan a ellos y lo mantienen. Bueno, y eso fue lo que ocurrió justamente prácticamente con 10 años de intervención en el río Trafampuyi, que había sido intervenido río arriba, y eso afectó durante una década la llegada del agua del lago Caburgua y que ha generado una intervención humana, por supuesto, que haya descendido 18 metros en la última década, lo que es mucho. Y si uno hace la comparación, habían fotos, no sé si nos pueden apoyar con aquello, del lago Caburgua hace 10 años atrás a lo que es ahora, la verdad es que es una comparación dramática. Para quienes conocen el lugar, ahí en la región de la Araucanía, una zona mágica, ¿no? Incluso tan bonita, para que vean una idea, que Bachelet y Sebastián Piñera tienen casa en Caburgua. Imagínense lo lindo que es que hasta dos expresidentes y presidentes en ejercicio tienen casa ahí. Está los Ojos Caburga, está el Parque Nacional Golcuehue, una zona tremendamente linda, muy cerca además de Pucón, en toda la zona lacustre de la región de la Araucanía, que lamentablemente uno dice, bueno, ganamos metros de playa, pero yo creo que el porqué, el motivo de esa situación es lo dramático que tiene que ver con respecto a, nuevamente, la mano humana que afecta el entorno de la naturaleza y un lugar tan bello como ese. Fíjate, Simón, que solamente viéndolo desde el punto de vista del sentido común, más allá del balance hídrico o lo técnico de un balance hídrico en una cuenca, evidentemente que si yo le quito el ingreso, lo que alimenta ese lago, como tú dices, la intervención aguas arriba, evidentemente que se va a producir un desbalance, que es lo que se está evidenciando en estas imágenes. Por lo tanto, tiene que ver nuevamente con cómo manejo, cómo gestiono yo el equilibrio tan delicado en la gestión de cuencas hídricas de cualquier lugar del país. Sí, lo que pasa es que eso, yo le encuentro toda la razón, pasa por una decisión política. Yo no me quiero poner latero, de verdad. Yo sé que estamos en un tono, digamos, de viernes y todo, pero no puedo restarme de decir eso, porque, ok, hay un consenso verde, me imagino, más en una candidatura que en la otra, debo decir, habiendo leído los dos programas, es mi opinión, Usted podrá tener una distinta si se leyó los programas. Hay un elemento ahí que vale la pena mirar con detención. Pero más allá de los programas de gobierno y de los dos candidatos, pensando en una política de Estado, que es lo que tienen la mayoría de los países. Hoy día la mayoría de los países cuentan con políticas de Estado que trascienden a los colores políticos porque han llegado a un consenso respecto a lo que el cambio climático significa y las consecuencias que tiene, escuchando a la ciencia. Algunos no quieren hacerlo, como el señor Bolsonaro, Trump y demás. Pero la mayoría de los gobiernos, afortunadamente, todavía escuchan a los científicos, ¿no? Y creen sus plazos. Entonces, todas las modificaciones que uno puede hacer en materia de gestión de recursos, sobre todo del agua, pasa necesariamente por una decisión política. Por eso yo en lo personal no estoy de acuerdo o no me parece que el énfasis esté puesto en el hábito que yo sé que la televisión y la radio lo hacen, de decir, bueno, cómo usted puede ahorrar agua, cómo usted puede gestionar su agua, que está bien, eso es educación, todos debemos contribuir, digamos, un grano de arena junto a otros en la playa. Pero si vamos a la raíz del problema y a la magnitud del problema, esto requiere una decisión política de cómo yo voy a valorar el agua, cómo la voy a gestionar y cómo la voy a priorizar. Total, pero esa decisión política no tiene que estar supeditada a los gobiernos de turno. No, pues. Es una decisión política, claro, es una política del Estado es a una largo decisión plazo. de Estado. No y puede depender del presidente de turno. Que depende de las autoridades políticas, Trump, pero no del color político. O sea, es una decisión política, pero no, claro, no de gobierno de Estado. Es una decisión de Estado, exactamente. Porque lo que pasó con Estados Unidos, con la importancia económica que tiene ese país, con la potencia que es, y lo que sucede con Trump, que se desconoce un tema tan importante como ese, me parece súper mal. Entonces tiene que ser una decisión que permanezca en el tiempo, independiente del gobierno y del color político del gobierno de turno. Exactamente, sí. Y bueno, muchas veces se piensan en políticas
que no abarquen más allá de lo que dura el gobierno, Claro. turno, no sé, 4 años, 5 años, 6 años. Pero estas no son políticas, insisto, que tienen que ver con el color político, sino que tienen que ver, son decisiones políticas, pero que son de Estado, es decir, son de, O sea, es son más, de yo diría que estrategia ni a largo siquiera- plazo. de largo yo plazo. creo que ni siquiera son de Estado a estas alturas. Y lo voy a Son explicar por qué. mundiales. Sí, porque si uno mira las variables respecto de cómo los efectos del cambio climático, respecto a las proyecciones que hacían los científicos hace 20 o 30 años, se han ido acortando. O sea, hoy día ya vemos cambio de clima, cambio de fauna, cambio de flora en algo que iba a pasar en 50, 60 años, está pasando a 10 años. Entonces, por Y una con parte... distintas intensidades en los distintos lugares. No es parejo. Y aquí se ve que es mucho más intenso. Claramente. Entonces, tenemos por una parte un cambio climático que se ha acelerado y sus consecuencias ya las estamos viendo. No es de 2, 3, 4 generaciones más, ¿no es cierto? Se nos vino encima. Ese es un elemento. En segundo lugar, el cambio climático no conoce de fronteras. Por eso, por ejemplo, cuando estaba ocurriendo el tremendo incendio en la Amazonía y el presidente Bolsonaro dice, no se metan, esta es soberanía brasileña. No es Pero qué soberanía. torpeza más grande, ¿cómo se le puede ocurrir? Ni siquiera quiso recibir ayuda internacional en ese momento, ¿no? Muy diferente a lo que ocurrió, por ejemplo, en Australia, donde efectivamente hubo países de la zona que enviaron ayuda y lograron combatir en parte ese tremendo incendio forestal en un gran pulmón, como lo es, digamos, esa zona de Australia, en el sur y cerca de la isla de Tasmania. Entonces, el punto es el siguiente, ¿estamos hoy día o no dispuestos como países a bajar las fronteras en materia ambiental? Y ahí hay un tema que tiene que ver con la campaña, debo decir, que es el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo en el cual Chile trabajó, que se firmó en San José de Costa Rica y que tiene que ver precisamente con ese concepto de que no hay fronteras a la hora de proteger el medio ambiente y que Chile finalmente en este gobierno no ¿José? quiso firmar. Imagínate. Sí, te escucho. Sí, quiero recoger un concepto a razón de lo que tú estás diciendo, esto que tú mencionabas de la diáspora climática, ¿no? De los éxodos que se van a vivir producto de esta situación. Eso ya está ocurriendo en Chile. Pero claro. Nosotros hicimos un reportaje, mira, el mucho gusto, antes del estallido y de la pandemia, habíamos encaminado muchos temas con respecto al cambio climático, todo esto en la antesala de la COP que se iba a realizar en Chile, la COP 25. Y había muchas historias que nos hablaban de aquello. Por ejemplo, los crianceros de cabrito del Valle de Petorca, que derechamente ya no están haciendo esa actividad. Tuvieron que emigrar. Hay una intervención tremendamente importante por parte de los municipios para ver qué se hace con esas personas que durante toda su vida se habían, por ejemplo, dedicado a la ganadería, en este caso de los cabritos. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con plantaciones que se daban en la zona metropolitana, en la parte más rural. Estoy hablando de partes como Huin, por ejemplo, San Bernardo, porque lo que decíamos el día de ayer, el avance del desierto de aquí al 2050 va a hacer que llegue hacia la región metropolitana. Y en el entorno de la zona centro es donde se produce la gran mayoría de los alimentos del país. Nosotros conversamos y Diana, tú te recordarás, ¿te acuerdas ese cebollín chiquitito que mostrábamos de las personas que lo cultivaban en Colina, que durante toda su vida se habían dedicado a la agricultura, a la generación de alimentos? Y ellos nos decían, hoy en día la sequía es tal la amenaza que se puede poner en riesgo el suministro de alimentos para la región metropolitana, donde vive 1/3 de la población del país. O sea, ese fenómeno ya se está viviendo, ya lo estamos palpando y hemos visto cómo algunos cultivos se han ido corriendo hacia el sur, cómo ha ido cambiando la fisonomía de los territorios, las actividades de las personas, que muchas personas, por ejemplo, acá en La Vega uno lo ve, agricultores que desde niños chicos, de los 14, 15 años han trabajado en el campo, de un momento a otro tienen que dejar de hacerlo porque ya no lo pueden hacer donde lo estaban haciendo. Es así de dramático y es así de concreto lo que estamos viviendo con respecto a los efectos del cambio climático. No en Tumuntú, ni en Angola, ni en Mozambique, acá en Chile, a la vuelta de la esquina, en la frontera de la región metropolitana con la región de O'Higgins, ya hay zonas en donde derechamente la agricultura está muriendo y lo propio también con la ganadería. No hay forraje para los animales. Y acá la situación es cuando uno dice, bueno, ¿qué estamos haciendo como país? Bueno, imagínense, por eso, si el Simón, lago Caburgua, que es el lago en donde los presidentes tienen sus casas, se está secando Imagínate el resto por la del lago. intervención humana, imagínate qué le pasa a don Entonces, Pedrito, a don Manuel, que tenía un campo allá en Petorca y no tiene la ayuda de nadie. Entonces Imagínense. es una lástima porque llegamos a 24 horas de la elección presidencial. Yo sé que hay muchos considerando
entiendo y trato de empatizar con la efervescencia de las campañas, no con las mentiras que instala un candidato. Eso no, yo no me hago parto de eso. Pero sí de la intensidad y la efervescencia de las campañas, ¿no? Pero me encantaría que los candidatos hubiesen publicitado mucho más. A lo mejor lo hicieron en algunos espacios de conversación, pero no fue el tono de los debates, al menos los que conocimos en televisión y en radio. Darle más fuerza a, ¿es posible una carretera hídrica en Chile? ¿Podemos llevar agua del sur al norte? ¿Sí o no? ¿Tenemos recursos en un mediano plazo para plantas desalinizadoras que ya están operando, pero que son muy caras de implementar? Todavía podemos a lo mejor en el tiempo reducir el costo de lo que una planta desalinizadora significa. Es decir, lograr tomar el agua del mar y potabilizarla o tratarla para utilizarla con otros fines y sacarle la sal. Son temas súper interesantes. Y yo siento que la mayoría de la ciudadanía, que no es la que tuitea necesariamente, ni que está ahí todo el tiempo con las banderitas de aquí para allá, de allá para acá, rescatando hasta el más mínimo detalle el candidato, si tocó un ojo, si se tocó el pelo, si se tocó el hombro, si se puso rojo, en fin. Todos los ciudadanos que no andan haciendo memes, sino que están preocupados de lo que realmente importa, les gustaría haber escuchado a los candidatos hablar del tema. Yo con esto no estoy diciendo que no lo hayan hecho. A lo mejor Gabriel Boric lo hizo y uno no asistió a esa exposición. A lo mejor el otro señor Kast también lo hizo y tampoco lo escuchamos, pero más masivo, ¿no? Hubo un debate del agua. Y ahí me da culpa para los periodistas también, me incluyo, porque nosotros lo entrevistamos varias veces. A veces no hay tiempo, a veces te apuran, hay que ir a comerciales, a veces el propio candidato se tiene que ir. Nada, el debate verde hubiese sido... Me gustaría que hubiese tenido un rol mucho más protagonista en esta campaña, sobre todo de segunda vuelta, y creo que no lo tuvo, y ahí los periodistas por pelotudos nos perdimos una oportunidad y le restamos a la gente la posibilidad de saber, digamos, de lo que cada uno, o cómo cada uno mira esto. Yo no estoy diciendo con esto que no tengan posición. De hecho, cuando uno mira el programa de Gabriel Boric, es súper verde, es súper ecológico, ojalá pueda concretarlo. También hubo un tema con las termoeléctricas que había planteado la candidatura de Kast, que él se dice y después se desdice y luego hay que retirar, digamos, esa propuesta, a razón de que varias termoeléctricas habían sido aprobadas también en la administración Bachelet. Yo no estoy jugando al empate, estoy poniendo hechos sobre la mesa. Oye, el uso del agua, y te escuché, Simón, cuando me mencionaste lo de los cebollines, justo estaba yendo un segundo al baño, pero te alcancé a escuchar. Impresionante el tamaño del cebollín con agua y sin agua. Y el año pasado recuerdo que hubo campaña de distintos municipios acá en Santiago para alimentar a los animales, porque a razón de la sequía no había cómo alimentarlos, no había forraje, cómo tuvieron que migrar a otras zonas más del sur de nuestro país, pequeños agricultores de la zona central con sus animales que se estaban muriendo de hambre. Entonces, el uso del agua y también para qué usamos el agua, usted lo decía hace un rato, don Jaime, respecto a estos monocultivos en que consumen mucha agua, como la palta, por ejemplo. Tenemos que revisar todo eso y eso tiene que venir como con una normativa desde el gobierno, desde el Estado. No puede quedar a libre albedrío de cada agricultor o de cada industria. Entonces, ahí hay mucho, mucho por hacer. Y también nosotros, como consumidores, se necesita un esfuerzo del gobierno, pero también nosotros tenemos que revisar qué consumimos, cómo lo consumimos. Sí, eso es importante lo que tú dices, Diana, porque si es cierto, mucha gente se pregunta, oye, ¿servirá que yo me ahorre 1 litro de agua diaria? Sí. Claro, pregúntese si somos 8 millones de habitantes en Santiago, dependiendo de una sola cuenca hídrica, dentro de una sola cuenca hídrica y dependiendo tal vez de un único río principal, evidentemente que sí tiene un impacto en 8 millones de litros diarios. Multiplique eso por 30 en el mes, etcétera, etcétera, etcétera. Son enormes los volúmenes. Y claro, sí hay contribución, pero también eso en lo personal, en lo individual, en lo colectivo también. O sea, hay gente que lava el auto con el agua corriendo y si es cierto no lo hace todos los días, sí son muchos litros. O se barre la calle con agua. O lava la calle, que lava la calle. Lo importante, Diana, es que, vuelvo a insistir, esto es lo que estamos viendo ahora, que si uno antepone el factor económico, ¿verdad?, a el factor ambiental, se le va a volver rápidamente la mano con el impacto en la economía. No, claro, o sea, como se está viendo. Y tampoco reconoce fronteras interregionales en nuestro país a raíz de lo que tú mencionabas de esta carretera hídrica. Si no hay una mirada de país, evidentemente que cada región
pelea por lo suyo y tal vez con justa razón. Y ahí uno destaca... Pero por eso digo que es una política de Estado. Como la COP. Poder, que no se puede hacer poder en Chile. equilibrar ambas cosas. Es decir, que una región aporte a El otra, tema de la COP. pero también que hay una evolución en términos de lo económico por la pérdida que significa de Ahora, recursos en que esa la gente lo tenga claro, ahí también hay que poner hechos sobre la mesa y dividir bien los porcentajes de utilización del agua. Porque, ok, uno no debería regar tanto, el auto no lavarlo. Yo entiendo todas esas cosas que son domésticas y que está bien, si yo no me estoy oponiendo a eso. Contribuyen, pero no es lo principal. O sea, lo principal hoy día, ¿quiénes hoy día son los grandes consumidores de agua en Chile? La gran agricultura, Y la minería. que tiene derechos privados de agua en muchos casos. Luego viene la minería. Uno podría pensar que al revés, no. Es la agricultura primero, entiendo. Habría que confirmar el porcentaje, pero 80. Entiendo que sí, 80. Son datos oficiales, ¿no? Sí. Luego viene la minería y luego viene el consumo hogar. Entonces, Claro. sí, yo no estoy diciendo con esto que llenemos piscinas y nos mangueriemos todo el día, no. Pero junto con la educación ciudadana, con el elemento didáctico que tiene que ver con un ciudadano responsable en medio de un desastre climático como el que estamos viviendo, eso se acompaña por decisiones políticas que pasa primero por desprivatizar los derechos de agua, que es un tema que se está discutiendo en la constituyente, me imagino, porque hoy día, ok, se pueden entregar derechos de agua, me imagino, pero ¿a quién? ¿Por cuánto tiempo? ¿A razón de qué? Van a haber, o sea, por ejemplo, el agua en Petorca. Ahí tiene que haber medidas de mitigación. O sea, yo no puedo tener derechos de agua, usarlos para un cultivo y dejar sin agua a un colegio. Eso no puede pasar. Y no estoy entrando en el detalle legal. Estoy solamente haciendo un gesto de empatía y de sentido común con la gente que nos está viendo. Pero eso no es que no pueda estar, eso está. Lo que no puede suceder es que nadie se ocupe de ese tema. Y por eso estamos hablando de políticas de Estado, porque de hecho está, de hecho sucede. Lo que no puede pasar es que eso no esté en la planificación y en las medidas que toman las autoridades del país o regionales. Simón, Pero de hecho está. Simón nos llama. Exacto, sí, ese es el tema, que no se puede hacer algo sin que tenga una consecuencia o una sanción, más allá de que pueda estar permitido o no. Tienen que haber autoridades. Esto es como el típico caso del Cernac, ¿no? Que este león con cola de conejo, como han dicho, o este león sin dientes, ¿cierto? Que existe, pero que las atribuciones son mínimas. Bueno, pasa lo mismo.